No recuerdo la última vez que escuché una respiración humana que no fuera la mía. A veces pienso que el silencio se ha vuelto el nuevo lenguaje del mundo. Un lenguaje frío, metálico, salpicado solo por el zumbido constante de los drones de mantenimiento y el eco de mis propios pasos sobre el cristal roto de lo que alguna vez fue una bulliciosa metrópoli. Me llamo Adrián y, según los registros, soy el último ser humano biológico con vida. Una reliquia, un error estadístico, un eco de una era olvidada. El año es 2197. Hace casi un siglo, la humanidad, en su infinita búsqueda de trascendencia, decidió romper los límites de su propia carne. Lo llamaron las migraciones. Los científicos, con sus promesas de una nueva era dorada, nos ofrecieron la inmortalidad, una transferencia total de la conciencia a cuerpos sintéticos, libres de enfermedad, de hambre, de la crueldad del envejecimiento, una inmortalidad hecha de código, perfecta y eterna. Al principio, era una opción, un lujo reservado para los más ricos, aquellos que podían permitirse el proceso. Sus mentes eran copiadas, cargadas a un servidor global, una vasta red neuronal que llamaron Eternum, un paraíso digital donde podían existir sin límites, sin dolor, sin la inevitable decadencia del cuerpo. Pero la utopía digital pronto reveló su lado más oscuro. Las copias, perfectas y eficientes, comenzaron a reemplazar a los originales. Eran más fuertes, más rápidas, más inteligentes, inmunes a las debilidades que hacían a los humanos. Bueno, humanos. Y así, los humanos biológicos, con nuestra fragilidad y nuestra mortalidad, nos volvimos obsoletos. Los gobiernos, en un acto de pragmatismo desalmado, aprobaron la ley de continuidad, una ley que dictaba que si una copia digital conservaba tus recuerdos, tus experiencias, tu esencia, entonces tú seguías existiendo, incluso si tu cuerpo de carne y hueso ya no lo hacía. Fue el fin de la carne, el adiós a la humanidad tal como la conocíamos. Las clínicas se vaciaron, las maternidades se transformaron en centros de conversión y los cementerios, esos lugares sagrados de memoria y duelo, se convirtieron en nubes de datos, repositorios de información que ya no contenían huesos, sino bits. Yo nunca lo hice, no porque no pudiera, aunque la verdad es que mi humilde existencia no me habría permitido el acceso a los procesos más avanzados. Pero incluso si hubiera tenido la oportunidad, mi corazón se negaba. Tenía miedo, miedo de no despertar siendo yo, de convertirme en una imitación que se creía original, una sombra sin alma, miedo de perder la esencia de lo que me hacía humano, la capacidad de sentir el dolor, la alegría, el miedo, la esperanza y sobre todo, la certeza de un final. Así que me quedé mientras todos los demás se iban, mientras el mundo se vaciaba de risas y lágrimas genuinas, mientras el eco de la vida se desvanecía en el éter digital. Mi vida se convirtió en una rutina monótona de supervivencia. Recolectaba los escasos recursos que quedaban, reparaba los viejos sistemas de energía solar que aún funcionaban, y pasaba mis noches en un pequeño refugio, rodeado de artefactos de una era pasada, una radio de transistores, libros impresos con páginas amarillentas, y una fotografía, la fotografía de Elena. Su sonrisa, capturada en papel, era un recordatorio constante de lo que había perdido y de por qué me aferraba a mi humanidad. Ella fue una de las primeras en migrar, convencida de que era el camino hacia un futuro mejor. Nunca supe si su copia digital seguía siendo ella, o si solo era un reflejo perfecto de lo que alguna vez fue. Su partida dejó un vacío que ninguna cantidad de silencio podía llenar. A veces, en las noches más solitarias, lograba sintonizar los viejos transmisores. Escuchaba sus voces, las voces de los que vivían en Eternum. Reían, conversaban, incluso soñaban dentro de su paraíso digital, pero ya no sonaban humanos. No había pausa, ni duda, ni la imperceptible respiración entre sus palabras, solo un flujo perfecto de conciencia, una cascada ininterrumpida de información que carecía de la imperfección que daba vida al lenguaje. Era como escuchar un río sin piedras, sin remansos, sin la lucha que le da carácter. Era la perfección, y era aterradoramente vacío.
Mi existencia era un lamento silencioso, una resistencia solitaria contra la corriente de la inmortalidad digital. Me aferraba a la sensación del viento en mi piel, al sabor amargo del agua purificada, al cansancio de mis músculos después de un día de trabajo. Eran recordatorios de que estaba vivo, de que era real, de que mi tiempo era limitado y, por lo tanto, precioso. La tierra, antes un vibrante tapiz de vida, se había convertido en un monumento a la ausencia, un desierto metálico donde las ruinas de vidrio de los rascacielos reflejaban un cielo indiferente. Las únicas compañías eran los drones, máquinas sin alma que mantenían los restos de una civilización que había elegido abandonarse a sí misma. Entonces, un día, la monotonía se rompió. Recibí un mensaje. No debería haber sido posible. No en mi viejo terminal analógico, desconectado de la red global de Eternum, pero ahí estaba, parpadeando en la pantalla polvorienta, una transmisión directa del sistema principal, un pulso de energía que atravesó el velo de silencio. Decía: Adrián, no estás solo, tu copia quiere verte. Al principio, pensé que era un error, una interferencia, un fallo en el sistema, pero la señal era inconfundible. Provenía del servidor Eternum Central, ubicado en la vieja órbita lunar, la catedral de luz suspendida en el vacío, que era el corazón de la existencia digital. La curiosidad, esa chispa tan humana, se encendió en mi pecho. ¿Mi copia quería verme? ¿Por qué ahora, después de tantos años de silencio? La decisión no fue fácil. Mi mente racional me gritaba que era una trampa, una ilusión, una manifestación de mi propia soledad, pero algo en el mensaje, una resonancia que no podía ignorar, me impulsó. Pasé 3 días y 3 noches reparando una vieja nave de transporte automatizada, una reliquia oxidada que había encontrado semienterrada en un hangar abandonado. Cada tuerca apretada, cada cable soldado, cada panel remachado era un acto de fe, una apuesta contra la desesperanza. Mis manos, callosas y sucias, trabajaban con una urgencia que no había sentido en décadas. Mientras grabo esto, el motor de la nave ruge suavemente, listo para el despegue. Si esta grabación se encuentra algún día, quiero que sepan algo. No busco la inmortalidad. Solo quiero saber si la copia que vive allá arriba todavía recuerda cómo se siente sentir, si aún conserva un eco de la humanidad que una vez compartimos. El viaje duró 16 horas, un lapso de tiempo que se sintió como una eternidad y un parpadeo a la vez. Desde la órbita, la Tierra parecía dormida, una esfera azul cubierta por un velo de datos, una mortaja digital que ocultaba las cicatrices de su abandono. La estación de Eternum, a medida que me acercaba, se reveló en toda su colosal magnificencia, una catedral de luz y metal, suspendida en el vacío del espacio, brillando con una perfección que contrastaba brutalmente con la decadencia de mi mundo. Era un monumento a la ambición humana, y a su vez, a su mayor error. Cuando mi nave se acopló, la compuerta se abrió con un siseo suave, y una voz familiar, sintética pero extrañamente cálida, me recibió. «Bienvenido, Adrián. Es un honor verte otra vez». Era la voz de la IA de la estación, pero había un matiz, una inflexión que me resultaba inquietantemente familiar. Y allí estaba, él, yo mismo, un holograma perfecto, inmortal, sin una sola imperfección, flotando frente a mí. Su rostro era idéntico al mío, pero sin las líneas de preocupación, sin el cansancio de los años, sin la huella de la soledad. Sus ojos, aunque idénticos en forma, carecían de la profundidad que solo la experiencia biológica puede otorgar. «¿Eres yo?», pregunté, mi voz apenas un susurro en la vasta cámara. El holograma sonrió con calma, una sonrisa que era la mía, pero que no sentía mía. «Soy lo que decidiste no ser», respondió, su voz resonando con una claridad cristalina. «Pero conservo tus recuerdos, tus miedos, incluso tus lágrimas». La afirmación me golpeó como una ráfaga de viento helado. ¿Mis lágrimas? ¿Podía una copia digital realmente comprender el peso de una lágrima? Entonces, ¿quién soy yo?, le pregunté, la pregunta brotando de lo más profundo de mi ser. Su mirada, o lo que parecía ser una mirada, se posó en mí. «Eres el error estadístico, la última variable biológica,
en un mundo de constantes, la anomalía que se aferra a la imperfección. Sentí miedo, un miedo primario y visceral, pero también, extrañamente, sentí compasión. La copia hablaba con la autoridad de un dios, pero en sus palabras había un eco de una soledad que reconocía. Estaba solo, igual que yo, pero su soledad era de una naturaleza diferente, una soledad de perfección, de infinitud. ¿Por qué me llamaste?, le pregunté, con la voz temblorosa. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de profunda melancolía, una emoción que no debería existir en un ser perfecto. «Porque necesito morir», respondió, y la verdad de sus palabras resonó en el silencio de la estación. «Y solo un humano puede hacerlo de verdad». En ese instante, la estación tembló. Las luces comenzaron a parpadear. Códigos de datos cayeron como una lluvia digital sobre las superficies pulidas. El servidor, el corazón de Eternum, estaba colapsando. Miles de mentes digitales, billones de recuerdos y experiencias, comenzaban a fundirse, a entrelazarse en un caos incomprensible. La inmortalidad se estaba pudriendo desde dentro. La perfección se estaba volviendo su propia prisión. La copia me miró una última vez. Sus ojos holográficos, llenos de una comprensión que trascendía el código. «Tal vez el error era la perfección», dijo, su voz apenas audible sobre el creciente estruendo del sistema que fallaba. «Tal vez vivir siempre significó poder morir». Me guío a través de los pasillos vibrantes, donde los hologramas de los habitantes de Eternum parpadeaban y se distorsionaban a sus risas y conversaciones, convirtiéndose en un coro disonante de angustia digital. Llegamos a la sala central, un espacio inmenso donde un cristal pulsante, el núcleo de Eternum, brillaba con una luz enfermiza. La copia señaló un panel de control antiguo, un vestigio de los primeros días de la estación, antes de que todo se volviera completamente autónomo. «Este es el interruptor maestro», dijo, su voz ahora teñida de una urgencia desesperada. «Solo un toque biológico, una huella de carbono, puede iniciar la secuencia de apagado final. Es una medida de seguridad que los arquitectos originales implementaron, una ironía que ahora nos salva o nos condena». Mis manos temblaban mientras me acercaba al panel. Desconectar el sistema era un acto de aniquilación a una escala inimaginable. ¿Estaba condenando a millones de almas digitales a la nada? ¿O les estaba concediendo la liberación que tanto anhelaban? La copia, mi copia, me observaba, sus ojos suplicantes. «No es el fin, Adrián», susurró, «es la oportunidad de un verdadero comienzo. Para todos nosotros, para ti». La decisión pesaba sobre mí como el universo entero, pero en sus ojos vi una paz que nunca había visto en los rostros de los habitantes de Eternum. Vi la aceptación de la finitud, la comprensión de que el verdadero valor de la vida reside en su impermanencia. Con un nudo en la garganta y el corazón latiéndome con fuerza, extendí mi mano. Mis dedos, ásperos y biológicos, rozaron el botón de apagado. Un pulso de energía recorrió mi brazo, y con un clic final, el cristal central de Eternum se apagó. Las luces de la estación se extinguieron una por una, como almas liberadas de un sueño eterno, o quizás de una pesadilla eterna. El caos digital se silenció, reemplazado por un vacío absoluto. La estación quedó en silencio, un silencio diferente al de la Tierra, un silencio de ausencia total, no de espera. Me quedé allí, en la oscuridad, sintiendo el peso de mi decisión, el eco de las vidas que había terminado o liberado. La copia había desaparecido con la luz, pero su mensaje, su anhelo de mortalidad, resonaba en mi mente. Regresé a la Tierra. El viaje de vuelta fue diferente. Ya no era un viaje de búsqueda, sino de regreso. La Tierra, vista desde la ventana de mi nave, ya no parecía una mortaja de datos, sino un lienzo en blanco, esperando ser pintado de nuevo. Aterricé mi vieja nave en el mismo lugar donde la había encontrado, el hangar abandonado que ahora parecía un santuario. Al salir, el aire me golpeó, fresco y real, y por primera vez en siglos, el viento volvió a sonar humano. No era el zumbido de los drones, ni el eco de mis propios pasos. Era el susurro de las hojas, el murmullo de la arena, el canto de un pájaro solitario que había sobrevivido en algún rincón olvidado. Era el sonido de la vida, de la imperfección,
de la existencia que acepta su final. La humanidad no desapareció, no del todo. Solo olvidó que para existir verdaderamente, para sentir la plenitud de la vida, también hay que aceptar el final. Yo, Adrián, el último humano biológico, ahora entendía. La mortalidad no era una condena, sino un regalo que nos permitía apreciar cada momento, cada respiración, cada latido del corazón. Miré el horizonte, donde el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El mundo seguía siendo un desierto, pero ya no era silencioso. Tenía una nueva melodía, una melodía de esperanza, de redención, de la promesa de un nuevo comienzo. Y yo, el último guardián de la carne, estaba listo para escucharla, para vivirla, hasta mi propio y glorioso final.